noches a cada uno de ustedes, estimados amigos, amados hermanos, saludos a todos. Bienvenidos a la transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones, que con todo gusto y con todo nuestro corazón estamos una vez más. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares con la palabra de Dios. Gracias por sus reportes. Que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca. Todos nosotros necesitamos la guianza de Dios, necesitamos la dirección de Dios, y el único que nos puede ayudar es Dios a través del Santo Espíritu. Su Santo Espíritu nos enseña, nos redarguye, nos ilumina, nos dirige. Qué importante es, amados hermanos, que nosotros crezcamos cada día, crezcamos en el Señor, crezcamos en el conocimiento de Dios, crezcamos en la comunión con Dios, para que la luz de Dios cada día crezca en nosotros y podamos nosotros tener la plenitud, mire, de la luz de Dios. Recordemos que el Señor dice en su palabra a sus discípulos, y nosotros como discípulos de Jesús en estos tiempos, vean, el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Porque el mundo está en tinieblas de pecado, de equivocación. Y el Hijo de Dios, el creyente en Jesús, es llamado por nuestro Señor a ser la luz del mundo, a ser luz, vean. Que nosotros tenemos ese privilegio, esa grande oportunidad, pero esa grande responsabilidad. Y sobre todo, para nosotros como hijos de Dios, es nuestro regalo que Dios nos ha dado. Entonces la luz de Dios, mire, y las tinieblas del impío. Vamos a ver rápidamente acerca de la luz de Dios para sus hijos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 18 a versículo 19, nos enseña la palabra del Señor acerca, vea, de esta luz que el Señor promete en su palabra. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vea, el Señor nos enseña en este versículo, mas la senda, mas el camino, mire, de los justos es como la luz de la aurora, que va a aumento hasta que el día es perfecto. El versículo 19 nos dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Muy bien, ¿quiénes son los justos? Amados hermanos, ¿quiénes son los justos? Los justos, nos dice la palabra del Señor, son los que son justificados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Romanos, en el capítulo 3 y versículo 10 de Romanos, nos enseña la palabra acerca de que no hay justo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay ninguna persona en este planeta Tierra que sea justo en sí mismo. Porque todos a una, dice la Biblia, nos descarriamos, todos a una, y mire, como ovejas fuimos esparcidos por nuestros pecados, por nuestras maldades, mire, y cada uno agarró por su camino. Mas Jehová Dios nuestro Padre cargó en él el pecado de todos nosotros por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, por medio de Jesús alcanzamos la justicia, el ser vistos justos delante de Dios por medio de nuestro Señor. Romanos 3:22 nos sigue explicando esta palabra acerca de cómo nosotros tenemos ese gran regalo de la justicia. La justicia de Dios por medio. Muy bien, vamos a seguir esperando aquí en la pantalla.
La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Nosotros no somos justos en nosotros mismos. Nosotros fuimos justificados, dice Romanos 3:22, por la fe en nuestro amado y bendito Señor. Mire, por medio de Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Cuando Dios dice no hay diferencia, está hablando que no hay diferencia de razas, no hay distinción de razas, de lengua, de nación, de pueblo, sino que sin ninguna diferencia, todos los que creen y reciben a Jesús como su Señor y Salvador, porque Jesús llevó, mire, nuestras maldades, nuestros pecados, las llevó en la cruz del Calvario. Él fue hecho pecado por nosotros, Él fue hecho injusto por nosotros, pues cargó nuestras maldades sobre sus hombros y pagó la deuda de nuestra injusticia. Entonces la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesús para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, sino es para los que creen en Él por la fe. Somos hechos justos delante de Dios. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el camino del justo? El camino del que ha sido justificado por Jesús, que ha creído en el Señor, que ha entregado su vida al Señor. ¿Cómo es ese camino? ¿Cómo es esa vereda? ¿Cómo es esa senda, queridos hermanos y amigos? Nos dice la palabra que es un camino estrecho. Recordemos que la puerta es estrecha y mire el camino igualmente. Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y vea, pocos son los que la hallan. Que la palabra del Señor nos muestra y nos enseña realmente acerca de la vida que debemos de llevar los seres humanos. La vida que Dios quiere que llevemos, la vida que Dios ha trazado para nosotros, es un plan de amor, un plan de bien, un plan perfecto para todos los que creen en Jesús y somos justificados por su gracia, por su misericordia. Entonces el camino del justo no es un camino fácil, es un camino estrecho y pocos lo hallan. Porque mire, la palabra del Señor nos dice que es más fácil el camino del impío. Porque el camino del impío, como lo dice el versículo 19 de Proverbios 4, mire, el impío hace lo que quiere. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. ¿Quién realmente? Un justo es alguien que ha pedido perdón a Dios por sus pecados y ha sido justificado por la sangre de Jesús. Ha sido declarado sin pecado. Ha sido declarado sin culpa. Gracias, mire, a que puso su fe en Cristo y lo tomó como su Señor, su Salvador, el único que cargó con todos sus pecados. Mas el camino de los impíos es como la oscuridad y no saben en qué tropiezan. ¿Quién realmente es un impío? Un impío es alguien que carece, mire hermanos y amigos, carece de esa virtud de amar a Dios, de temer a Dios, de tener a Dios en cuenta en todos sus caminos, en todas sus decisiones, en lo que hace. Tiene a Dios en primer lugar, el justo, pero el impío no. El impío camina según sus pensamientos, según su naturaleza humana, su naturaleza, mire, pecadora,
Entonces su camino, mire, es un camino de oscuridad, es un camino de tinieblas, es un camino sin Dios, porque Dios es la luz, Dios nos ilumina, pero el impío tropieza porque no sabe, porque la luz de Dios no le ha amanecido, puesto que no ha entregado su vida al Señor. Entonces el camino de la luz, mire, nos dice la palabra un ejemplo. La senda del que ha sido justificado, la senda, mire, es como la luz de la aurora, es como un nuevo amanecer. Es como que cuando nosotros nos levantamos por la mañana y aún no ha aclarado el día, aún empieza a verse y asomarse un poquito de luz. Estamos todavía en el libro de Proverbios 4:18. Un poquito de luz, mire. ¿Y cómo es la luz que nosotros podemos ver allá a lo lejano? Aún no miramos la luz del sol. Aún ahí se mira un poquito de luz, así que algo como rosado. Así no se ve claro el ambiente. Se ve todavía tinieblas en algún lado, se ve una parte de tinieblas, pero se viene, mire, asomando la luz de un nuevo día. Mire, a eso le llama la aurora de la luz de un nuevo día. Entonces, así es el camino de los hijos de Dios. Así es el camino del justo. Cuando recibe a Jesús como su Señor y Salvador, aún no ha crecido en la comunión con Dios, aún no ha crecido, mire, en su caminar con Dios, aún está iniciando el día, pero vea, las tinieblas se van disipando y viene un nuevo amanecer. Aún todavía hay sombras de tinieblas porque no ha crecido espiritualmente, no ha madurado espiritualmente. Le falta conocer más de Dios, le falta extenderse en todos los ángulos de su vida. Mire, la luz de Dios. Pero el camino que ha tomado, que aunque sea un camino que no es fácil, sino que un camino estrecho, mire, angosto, pero la luz de Dios, mire, la luz de la aurora va aumentando. Esa luz, dice, va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué podemos comprender nosotros ahí, queridos hermanos? Es que como hijos de Dios, como creyentes en Jesús, nuestra bendición que Dios nos ha dado es que nosotros crezcamos y crezcamos en la luz de Dios día con día. No nos tenemos que quedar solo en un nuevo amanecer que aún no ha sido todavía perfeccionada nuestra vida. Nosotros nos damos cuenta que el día que amanece, vea, todavía hay oscuridad, todavía hay tinieblas, pero ya viene amaneciendo el día. Pero ahí no se va a quedar. Va pasando ya los minutos y entre más minutos, rápidamente nosotros podemos ver el ejemplo que nos pone Proverbios 4. Podemos ver que no se tarda, sino que va rápidamente, va creciendo la luz y va creciendo la luz. Así debe crecer nuestra luz, queridos hermanos. Mire, como hijos de Dios, que nuestra vida cada día vaya resplandeciendo aún más, porque esa es la promesa de Dios. Va creciendo y creciendo. Cuando nosotros decimos, pero es que, mire, yo no he podido crecer, o hay hermanos que tienen muchos años y muchos años de ser cristianos y aún todavía tienen sombras de tiniebla, sombra de oscuridad en su vida. Es porque no se ha expuesto, mire, a la luz de la presencia de Dios. Es porque no busca la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es luz. Mire, que resplandece en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es porque aún está estancado espiritualmente.
Es porque no ha procurado, mire, exponerse a la luz de Dios. El día aumenta, la luz de la aurora aumenta. Vemos que rápidamente, y viéndolo en forma natural, nosotros decimos, el tiempo va rápido, el tiempo no se siente. Cuando nosotros nos damos cuenta, vea, ya, gracias sean dadas a Dios que vemos un nuevo amanecer, rápidamente va creciendo la luz, ya vamos viendo los rayos del sol, y luego las horas van pasando, y van pasando, que cuando nos damos cuenta ya estamos al mediodía. Entonces, el desafío, queridos hermanos, para los justos, ¿vea? Es que la luz de la aurora, mire, de un nuevo día, cuando conocimos a Jesús, salimos de las tinieblas de pecado, salimos de estar tropezando en la oscuridad, pero no nos tenemos que quedar a medias, sino que nuestra luz vaya en aumento hasta que el día sea perfecto. ¿Cuándo es que el día es perfecto? ¿Cuándo vamos a alcanzar la perfección como hijos de Dios? El día que tengamos nuestro encuentro con Dios a través del día del arrebatamiento, cuando Cristo venga por su iglesia, o a través de una muerte física, que el Señor nos lleve a su presencia. Entonces, ese día es el día perfecto donde podemos entender que llegó el día perfecto de nuestra redención. Mientras estamos acá, nuestra necesidad, nuestra hambre y nuestra sed debe ser que nuestra luz vaya creciendo y creciendo, exponiéndonos a la presencia de Dios, buscando su rostro, teniéndolo en el primer lugar de nuestra vida, hasta que el día sea perfecto, como nos dice la palabra. Porque el camino que tomamos es un camino de luz, es un camino en que no se queda estancado en el mismo lugar, sino que va aumentando la presencia de Dios, va aumentando la gloria de Dios en nuestra vida. El Señor nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 60, el versículo 1 y versículo 2, vea el desafío, la invitación de Dios para los justificados por la fe en Jesús. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Podemos creerlo, queridos hermanos? ¿Podemos creer esta palabra? Claro que así es. Levántate, así nos dice el Señor, levántate. ¿A quién le dice? A aquellos hermanos, a aquellos creyentes que por causa de las tormentas, que por causa de la angustia, que por causa de las dificultades que nos rodean, es como que se hubiera opacado, es como que se hubiera quedado estancado, y es como que se siente triste y se siente mal y hasta temeroso. El Señor dice, vea, aunque oscuridad cubrirá las naciones, miren, mas sobre ti, la promesa es, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Es un desafío hermoso y glorioso, es una promesa del Dios vivo y verdadero. Nosotros podemos darnos cuenta que la oscuridad de verdad cubre las naciones, cubre al mundo entero, cubre los pueblos, cubre las familias, cubre esa oscuridad. ¿Qué clase de oscuridad? La oscuridad del pecado, la oscuridad de una vida impía, una vida apartada de Dios. El impío es el que piensa en su corazón
que no necesita de Dios, que puede esforzarse, que puede levantarse y que puede tratarse metas en la vida y que los va a lograr porque tiene pensamientos positivos, sentimientos positivos, porque tiene ambiciones, mire, de alcanzar metas en esta tierra. Mire, el impío entonces corre tras las metas materiales sin tener a Dios en cuenta. Eso lo hace un impío. Los hijos de Dios también debemos de nosotros tener metas, también tenemos sueños, también tenemos ilusiones, también tenemos planes, también deseamos que el Señor nos bendiga, con la grande diferencia que lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida es que el resplandor de la presencia de Dios esté en nosotros. Eso es lo que ocupa el primer lugar. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. El Señor lo dice con toda certeza, o serán añadidas. ¿Vean? Entonces, con la diferencia que el impío no tiene a Dios en cuenta, no tiene amor a su prójimo, no ama a Dios, no tiene temor de Dios, no respeta a Dios y humilla al prójimo, humilla a los que piensan que no alcanzan sus metas, que no alcanzan sus objetivos, porque son como que dejados, como que no tienen habilidades y como que el impío se siente superior a los demás, porque el impío alcanza metas, puede obtener grandes empresas, puede obtener buenos negocios, puede tener mucho dinero, puede tener mucha fama, puede tener todo lo que quiere, dice, y yo no estoy siguiendo ninguna religión ni nada. Vea, eso lo hace que sea un impío, que no tiene a Dios, no teme a Dios, no ama a su prójimo, no tiene a Dios en ningún lugar de su corazón. ¿Vea? Amén. Entonces, vea, esa oscuridad es el pecado, esa oscuridad es estar sin Dios. Y el impío está en un gran peligro. La palabra del Señor nos dice, siempre en el libro de Proverbios, que el Señor va a poner su pie al resbaladero. Vea, mas dice al Hijo de Dios sobre ti, mire, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Cómo es que ha venido la luz? El día que Cristo entró a nuestro corazón, vino la luz de Dios. Es un regalo glorioso, un regalo eterno. Es lo mejor. Como Jesús le dijo a sus amigos, Marta, mire, y Lázaro, cuando visitaba a estos tres jóvenes y a María allá en la ciudad de Betania, en los tiempos de Jesús aquí en la tierra. Le dice a Marta, María ha escogido la mejor parte y eso nadie se lo va a quitar. ¿Y qué fue lo que el Señor valoró en ella, la hermana de Marta? El haberse, mire, puesto su corazón y toda su atención, todo su amor, toda su mente, vea, todo lo que era, se sentó a los pies de Jesús a escuchar cada palabra sin perder una de lo que el Señor estaba enseñando. Mire, escogió la mejor parte. Entonces, el creyente que ha escogido la mejor parte de poner a Jesús como su Señor y Salvador, de haber recibido y aceptado en su corazón, mire, entonces tiene esta dicha que dice, Señor, levántate, resplandece porque tú tienes la luz de Dios. Resplandece porque eres llamado a ser luz en medio de este mundo lleno de tinieblas. Porque tu luz, mire, ha venido y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Vea,
¿Qué oscuridad sigue cubriendo las naciones? El pecado, la maldad. Y ahora lo que estamos viendo, la pandemia, el dolor, la muerte, el luto, conmueve tanto lo que está pasando en el mundo entero. Esto es parte de lo que dice la palabra: oscuridad cubrirá las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. ¿Acaso, dirá usted, pastora, acaso no han muerto cristianos? ¿Acaso no se han enfermado hijos de Dios, cristianos, predicadores, evangelistas, salmistas y todo? Claro que sí. Claro que sí, pero vea lo que dice el Señor: no temas al que mata al cuerpo, mas teme a aquel que puede, mire, matar tu alma en el infierno. La pandemia, Dios la ha permitido para llamar la atención a los creyentes y los no creyentes. A los no creyentes, para que sepan que hay un Dios vivo y verdadero, que es el único que nos puede dar lo mejor y darnos su presencia, darnos la salvación. Y aunque estemos pasando tribulaciones y todos a una estamos con el peligro de esta pandemia, vea, pero con la grande diferencia que la luz de Dios resplandece en el corazón de los creyentes, y podemos decir, como dice la palabra del Señor: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es conmigo, pues si el Señor permite que esta pandemia me llegue y me lleve, entonces no perdí nada, porque la luz de Dios ha amanecido dentro de mi corazón, ha resplandecido, sigue resplandeciendo, y entonces el Señor está en nosotros y su presencia está en nosotros, nos da fuerza. Es difícil, eso no podemos decir nosotros que no es duro, es difícil. Qué momentos duros y difíciles, mire, han pasado los que les ha tocado esta enfermedad y han estado en el hospital y han tenido que tener necesidad de que les pongan, mire, respiración artificial, y se han visto en las garras de la muerte. Qué duro, qué difícil, me imagino yo. Pero vea, cuando la luz de Dios está en nuestros corazones, Él sostiene, Él da fuerza. Y aunque estemos en las tinieblas de dolor y de tristeza, pero espiritualmente la luz de Dios resplandece en el corazón y va de aumento en aumento hasta que el día esclarezca, hasta que nuestra redención esté al 100, el día que miremos al Señor cara a cara y cuando somos llevados a su presencia. Esa es la gran diferencia del que ha sido justificados por su fe en Jesucristo. Oscuridad cubre las naciones. Nadie se puede librar de todo lo que está pasando. Pero doble oscuridad, dolor y tristeza para aquellos que no tienen la presencia de Dios en su corazón, que no tienen la luz de Dios en su corazón. Dios le ama y Dios quiere vivir en su corazón. Dios quiere que resplandezca su corazón y que tenga ese poder de Dios que sobrepasa todo entendimiento en medio de esta oscuridad de enfermedades, en medio de esta oscuridad de tinieblas de la pandemia, en medio de estas tinieblas de guerras, de rumores de guerras, de erupciones de volcanes, de inundaciones y todo lo que conlleva toda la desgracia y las tinieblas que han envuelto todas las naciones. Vea, el Señor nos dice: mas sobre ti que has entregado tu vida a Jesús, y si no lo has hecho aún, entrégale a Jesús tu vida, entrégale tu corazón, porque Él quiere iluminarte, quiere resplandecer en tu corazón,
quiere darte la certeza, la seguridad, la confirmación de que no estamos solos. Y aunque nuestro cuerpo sea azotado por alguna enfermedad, Dios está con nosotros y su luz resplandece en nuestros corazones. Aunque, como dijo Job, aunque esta mi carne es deshecha, aunque esta mi carne está sufriendo y está padeciendo, yo sé que mi Señor aún del polvo me puede levantar. Esa certeza, esa seguridad que los creyentes en Jesús pueden tener, no por su propia fuerza, no por su inteligencia, no por sus grandes capacidades, no porque sea hijo favorito de Dios, sino porque se aferró a Jesucristo, a la fe en Él. Entonces la promesa de Dios es que la luz del día amaneció espiritualmente. Entonces va a ir de aumento en aumento hasta que el día esclarezca. Nos damos cuenta que a través de la vida que tenemos aún en esta tierra, hay muchas situaciones difíciles, hay muchas cosas duras que pasamos, por más que seamos hijos de Dios, por más que estemos en el resplandor de la presencia de Dios. Es necesario, dice la palabra del Señor, que tenemos que pasar por diversas pruebas, porque Dios es Padre y como Padre Él a veces nos somete a pruebas, porque en medio de la prueba resplandece más su presencia. En medio de la batalla, Él nos da, mire, nos da fortaleza, nos da fuerza. ¿Cómo vamos a conocer el poder de Dios? ¿Cómo vamos a saber su amor y su gloria? Si no es más aún cuando estamos pasando tribulación, cuando estamos pasando duras batallas y duras pruebas, porque el camino que escogimos es un camino estrecho, es un camino que pocos lo encuentran, dice la palabra, porque en su mayoría prefieren, mire, las cosas de esta tierra, las cosas de este mundo, las cosas que se ven, pero las que no se ven es por la fe en Dios. Entonces pocos encuentran el camino estrecho, la puerta angosta, nos dice la palabra del Señor. Entonces esa la luz, mire, la luz del cristiano va creciendo y va creciendo. Cada vez que tenemos nosotros pruebas y batallas, nuestra luz resplandece más dentro de nosotros, o la luz de Dios resplandece más, porque hemos ganado una experiencia, hemos ganado una batalla, hemos nosotros experimentado la presencia de Dios. Muchas veces el creyente dice, mire, no hay ninguna diferencia entre el impío y el creyente. El impío hasta mejor está y no teme a Dios. Algunos hermanos que a veces caen en amargura y se compara con el impío y dice, este ni teme a Dios y le va bien en sus negocios y va aumentando más sus negocios y sus ganancias. Miren qué grande, qué casa majestuosa tiene. Mire qué vehículo del año. Mire, y se pone a ver las cosas, mire, materiales que el impío tiene en su vida. Entonces el creyente tiende, vea usted, a debilitarse y a confundirse. El impío ni se enferma, dirán, nada le pasa, todo le va bien. Pero mire lo que nos dice la palabra del Señor en uno de los salmos, en el Salmo número 73. El salmista dice de la siguiente manera, en el versículo 11, dice aquí cómo es que hablan los impíos. Mire, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Como quien dice, bueno, ¿y quién es Dios pues? Mire el impío. Y tiene el conocimiento pues de lo que yo hago, lo que yo soy, lo que es la gente. ¿Quién es el Altísimo? El impío es el que dice, no tiene Dios. Mire, en su corazón no tiene a Dios. No tiene a Dios en sus empresas, no tiene a Dios en sus caminos.
Versículo 12 del capítulo 73 de Salmos. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, dice el salmista, mire. Y luego nos sigue diciendo en el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, dice en el versículo 14. Y luego dice el versículo 15, y si dijera yo, hablaré como ellos, mire el salmista, y aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, o sea, el fin de los impíos. A veces el cristiano se desespera y dice, pero no hay diferencia entre el impío y mi persona que soy hijo de Dios. El impío dice, mire, no pasa apuros, dice el salmista, mire. El impío nada lo confunde, nada lo turba, todo le va bien. Y yo soy azotado, dice, mire, todas las mañanas soy azotado. El salmista es como que si quería caer en amarguras por compararse con el impío. Muchas veces sí le pasa al creyente, pero recuerde que el impío no tiene padre que lo eduque, no tiene padre que le enseñe, no tiene la luz de Dios que lo guíe, porque no ha buscado a Dios, porque ha endurecido su corazón y lo único que le interesa es el bienestar de esta tierra, el bienestar de este mundo. Esa es toda su meta, ese es todo su propósito. Y cuando muere, se acabó su meta y su propósito, y su final será un final, mire, eterno, de tinieblas, de dolor y de crujir de dientes, dice la palabra. Vean. Entonces el salmista aquí como que se quería amargar o se amargó diciendo esto. Pero dice que él pudo comprender, vea, en el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, el fin de los impíos. Hasta que oró a Dios, hasta que busca a Dios de verdad, hasta que vaya creciendo. Mire, va creciendo la luz de la aurora en su corazón, va creciendo el día en su corazón, la luz de Dios va aumentando y no puede ser aumentada esa luz, no puede haber crecimiento de esa luz sin la presencia de Dios día con día, sin estar frente a la luz de Dios, a la presencia de Dios, hasta que Él fue a Dios, fue a su presencia, de plano que fue a ventilar esta situación con Dios, pudo comprender entonces que los impíos pueden hacer y deshacer y hacer como quieren, darse todos los placeres temporales y pasajeros, pero su final no será bien. Hasta ahí comprendió el salmista. Versículo 18, ciertamente los has puesto en tu deslizadero, dice, mire. En el están sus pies, mire, en el deslizadero de Dios, porque Dios no le agrada que el impío esté llevando esa vida sin Dios. Dice el versículo 19, ¿cómo han sido asolados de repente? Mire, perecieron, se consumieron de terror, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, mire, menospreciares su apariencia. Sigue diciendo la palabra. Se llenó de amargura mi alma, dice el salmista. Mire, por compararse con aquellos que no aman a Dios y que están en prosperidad material. Se llenó de amargura mi alma. En mi corazón sentía punzadas. Si el creyente se compara
con el impío que ha prosperado materialmente, en su corazón le dan punzadas, como dice acá el salmista. Punzadas. Y luego reacciona en el versículo 22. Dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. El salmista se decía a sí mismo, tan torpe que era yo. Yo era como una bestia delante de ti, Señor, no había entendido. Vea, con todo yo siempre estuve contigo y es el gozo más grande. El Hijo de Dios, por más que pase pruebas, tribulaciones, enfermedades, a veces no le va bien, es probado, porque su preparación no es solo para esta vida temporal, pasajera, sino que su preparación es para la eternidad. Y el gozo más grande es la luz de Dios que hay en el corazón. Entonces, él entendió, tan torpe era yo que no entendía. Entonces comparaba con una bestia que no entendía nada de las cosas de Dios. Luego dice, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en tu gloria. Amén. Ahora dice el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Mire, y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Pudo entender este cristiano que se amargó de ver que como que al impío le va mejor, como que haciendo bienes y riquezas injustas, como que no hay un Dios que le diga nada, como que no hay un Dios que lo corrija. Así se ve. Pero el Señor dice que va a llegar su día, va a llegar el momento. Esto está como que en la cuerda floja. ¿Por qué? No porque tenga bienes, no porque le haya ido bien en sus empresas, sino porque está apartado de Dios, viviendo una vida sin Dios, una vida de impiedad, humillando a su prójimo, porque impío es que no tiene piedad, no tiene amor a Dios en primer lugar, no ama a Dios, no teme a Dios, no ama a su prójimo, no extiende su mano al necesitado. Mire, sino que más bien el impío, mire las características de un impío, el camino del impío es orgulloso, es altanero. Nos dice la palabra del Señor acerca de esa forma del impío, no tiene temor de Dios, mire, es petulante, es altanero, mire, anda en las tinieblas, mire, no está en la luz de Dios, está en caminos equivocados, apartado de Dios. Mire, veamos lo que dice Job capítulo 24 y versículo 13 a versículo 16. La palabra del Señor dice acerca de los impíos. Ellos son los que rebeldes a la luz, mire, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas, o sea, no conocieron los caminos de Dios, porque han sido rebeldes a la luz de Dios. No, por eso no conocieron sus caminos, ni estuvieron en las veredas de Dios, o sea, no fueron corregidos, no fueron enseñados, porque Dios no corrige ni enseña al impío, porque le ha dado la espalda al Señor, ha dejado a Dios, mire, y no le ama. Entonces, por eso dice la palabra, que los impíos son de esa forma, son rebeldes a la luz de Dios, nunca conocieron los caminos de Dios, ni estuvieron en las veredas de Dios. La luz se levanta, mire, el tentador, mire cómo es el carácter del impío. A la luz, ¿cómo es eso que a la luz? Se levanta el tentador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como un ladrón. Sigamos viendo.
Nos sigue diciendo la palabra del Señor acerca del carácter de los impíos. El ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie. Y esconde su rostro. En las tinieblas minan las cosas que de día para sí señalaron. No conocen la luz. Así es el carácter del impío. ¿A qué luz se levantan en la luz? ¿Cómo así? Para hacer lo malo. Porque la luz de Dios está. El resplandor de la presencia de Dios está a través del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se está predicando en todos los medios de comunicación, que ahora con esta pandemia, mire, podemos decir que la tecnología ha ayudado aún mucho más para expandir el mensaje del evangelio. Gracias sean dadas a Dios por el buen uso que el creyente le da a la tecnología para predicar la palabra, la luz del evangelio. El impío, aunque la luz del evangelio esté, aunque esté escuchando el mensaje, está escuchando la predicación, pero a esa luz él sigue haciendo lo malo. El ojo mire, a esa luz continúa, como nos dice del versículo 13. Veamos nuevamente el versículo 13, veamos cómo es que a esa luz él se levanta y hace lo malo. No tiene temor de Dios. Ellos son los que, son rebeldes a la luz. Nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levantan, vean, se levantan. ¿A qué? A matar. Matan al pobre y al necesitado. ¿No es lo que estamos viendo? ¿No es lo que estamos viendo? Los impíos que se levantan, derraman sangre inocente, dice la Biblia. Pero ellos conocen la palabra, les han enseñado la palabra, han escuchado el mensaje. Miren, matan al pobre y al necesitado. Y de noche son como ladrones. Siguen sus impiedades. Versículo 15 nos sigue diciendo esta palabra acerca el ojo del adúltero. Mire, son adúlteros, están aguardando la noche, están esperando las tinieblas, mientras que el justo va a ir a descansar, va a ir a orar a Dios, va a adorar a Dios, va a la iglesia, busca la presencia de Dios con una conciencia limpia, con un corazón sincero. Ese es el justificado. Mientras que el impío, mire, es adúltero y está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie. Nadie va a saber que yo voy a ir a adulterar, que voy a ir a fornicar. Mire, eso no va a salir a la luz. Eso se va a quedar escondido. Eso nadie se va a enterar. Mi esposa no lo va a saber. O si es una mujer, mi esposo no lo va a saber. Mire el carácter impío. No me verá nadie, dice, todo quedará sin saber lo que dice las Sagradas Escrituras, que no hay nada que quede en oculto, porque todo lo que se hizo en oculto, mire, será gritada en las azoteas, dice la palabra, por decir, allá desde la terraza se pararán y allá gritarán a los cuatro vientos y dirán lo que algunos pensaron, que nadie vio, que nadie oyó. Mire, diciendo no me verá nadie y esconden su rostro. Mire, procuran no ser vistos, procuran guardar sus pecados. En las tinieblas minan las casas. Vea, ¿acaso no es esa maldad que estamos viendo hoy? Mire, luego dice la palabra que de día para sí señalaron. O sea, se dieron cuenta en el día y luego esperan las tinieblas de la noche para hacer sus fechorías. No conocen la luz. Pero al principio dice, son rebeldes a la luz. Así es la situación del impío. Entonces el impío tropieza y tropieza aún frente a la luz de Dios, que es la predicación del Santo Evangelio.
mire, van tropezando. Ya vamos a concluir. Queridos hermanos, nosotros no estemos igualándonos con el impío que prospera en su camino y que todo aparentemente le va bien, porque podemos caer en amarguras como el salmista. Pero el salmista, mire, reaccionó cuando buscó el santuario de Dios, la presencia de Dios. Entonces dio las grandes riquezas espirituales. Cuando vio las grandes riquezas espirituales, entonces él a sí mismo se dijo, pero mire, ¿hasta dónde había llegado yo? ¿A dónde había llegado por compararme, por ver la prosperidad del impío? Entonces termina diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo yo en la tierra. Nosotros aquí estamos en esta tierra para trabajar, para estudiar, para hacer alguna empresa, porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que nos vaya bien, Dios quiere que tengamos prosperidad espiritual y que tengamos prosperidad económica también. Pero cuando no se logra, pues estamos contentos y satisfechos y felices, pero no entremos en ninguna amargura. ¿Vean? Entonces nosotros tenemos esa bendición que la luz de Dios va creciendo y va en aumento en nuestra vida hasta que el día sea perfecto, el día, realmente el día de nuestra redención, cuando estemos cara a cara viendo a aquel que nos dio la vida en la cruz del Calvario, viendo a Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. ¿Tiene alguna esperanza el impío? Claro que sí la tiene. Hay creyentes que también una temporada fueron creyentes y luego caen en impiedad. Caen en impiedad, quiere decir, se apartan de Dios, apartan su corazón de Dios. Bien pueden ir a la iglesia, bien pueden asistir a los cultos, pero aquí dentro de sus corazones, mire, la impiedad empieza a hacer nido, empieza a apoyarse en su propia prudencia, en sus propias fuerzas, saben de Dios y frente a la luz de Dios tropiezan, como dice la palabra. Entonces, como creyentes en Jesús, tengamos nosotros esa observancia, tengamos nosotros ese cuidado de no caer, mire, de no en impiedad, sino de tener a Dios como el amo y Señor de nuestra vida. ¿Habrá alguna solución para el impío? Ezequiel capítulo 18, versículo 21 y versículo 22 nos dice de la siguiente manera: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no, mire, no morirá. Tiene esperanza. Pero la esperanza es que se aparte de sus pecados, que se aparte de la vida, mire, impía que ha vivido. Mire, y que guarde todos los estatutos, todas las leyes de Dios, sus mandamientos, e hiciere según el derecho y la justicia, entonces va a ser justificado por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque es por medio de su sacrificio que tenemos perdón de pecados y prometida la vida eterna. Entonces no morirá, sino vivirá. Cuando habla de muerte, no está hablando precisamente de la muerte física, sino muerte espiritual, que es peor aún que la muerte física. Porque si somos de Cristo y físicamente morimos, vamos con Cristo. Nuestra luz ahí llegó a su cúspide. Nuestra redención, mire, vamos con el Señor. Mientras que el impío, si no se arrepiente, va a tener una muerte segunda, que es la muerte espiritual, que es tinieblas, separado de Dios para siempre. Mire, nos dice la palabra. Muy bien. Sigue diciendo el versículo 22, todas las transgresiones que cometió
no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. El impío que se arrepiente tendrá perdón de pecados. Todos los pecados que cometió, mire, no le serán recordadas. Dios le va a perdonar, Dios le va a limpiar, Dios le va a cambiar. Y entonces ni siquiera el Señor le va a recordar los pecados que cometió. Así como todos nosotros que el Señor nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha purificado. Su palabra dice que nuestros pecados, Él ya no los recuerda más. Los ha lanzado a las profundidades de la mar, lo ha echado a sus espaldas y no se acuerda más de ellos, porque Él tiene esa grande capacidad, porque Él es Dios. Entonces, en su justicia que hizo, se arrepintió y se volvió justo, entonces vivirá. Amén. Entonces tiene esperanza el impío. Muy bien. Nos sigue diciendo la palabra, el creyente, acerca de un hijo de Dios. Capítulo 18, versículo 24. Veamos el peligro que puede tener un creyente. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, mire, ¿vivirá él? Es la pregunta. La respuesta es, ninguna de las justicias que hizo le será tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. El justo, el que había sido justificado por Jesús, puede caer también en el papel de impío. Si se aparta de Dios, no le será tomada en cuenta. Dice, mire, su vida recta que al inicio tuvo, porque su final ya no fue un final bien, sino un final de que cayó en papel de impío, entonces no va a ser justificado, sino que ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. ¿Por qué? Por su rebelión, porque se apartó de Dios, porque se olvidó de Dios, porque dejó que las tinieblas entraran nuevamente a su vida, dejó que su mente se entenebreciera. Vean, entonces nos dice la palabra, por el pecado entonces que ha cometido o que empieza a cometer, por ello espiritualmente va a morir y no va a estar con Dios. Amén. La promesa entonces, queridos hermanos, es que levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová será vista sobre ti. Enamorémonos del Señor, busquemos aún a su nombre, no nos quedemos solo al rayar el alba, sino que nuestra luz sea aumentada cada día, que nos expongamos a la luz de la presencia de Dios. Así como podemos comprender que el sol resplandece, el sol físico que el Señor ha dejado como lumbrera. Vean, el sol está en su lugar y la tierra es el que rota. Miren, delante del sol va rotando, se va exponiendo de acuerdo a su rotación. Así es la luz que tiene, ya sea que es de un nuevo amanecer, o ya sea que la luz está resplandeciendo aún mucho más, o es mediodía, pero según, vea, su exposición delante del sol, así es su luz. Según la exposición que nosotros tengamos, mire, ante la presencia de Dios, como el salmista, hasta que llegó al santuario de Dios, hasta que fue a Dios, hasta que se humilló delante de Dios y buscó su presencia, buscó su gloria, entonces pudo comprender que es mejor, mire, lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque está hablando de los pecadores, mire. Porque los impíos, nos dicen en el Salmo 33, en uno de sus versículos, serán
cortados. Pero los que temen a Jehová, mire, ellos serán bendecidos, heredarán las promesas de Dios. Entonces, hay medicina para el impío. Hay medicina para aquel que era cristiano y se convirtió en impío. Y para el justo, que siga exponiéndonos ante la presencia de Dios, ante el santuario de Dios, expongamos ahí todas nuestras necesidades, nuestras tribulaciones, enfermedades, dificultades, escasez económica, falta de trabajo, falta de empleo. Ahora está pasando muchas necesidades a nivel mundial. Todo lo que nos haga falta, todo lo que nos aflige, queridos hermanos, vea la luz de Dios que resplandece en nosotros, no nos dejará amargarnos y el Señor no nos desamparará. Su palabra dice, no hizo justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Esa es la promesa de Dios y Dios es fiel a su promesa. Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca y sigamos adelante. Si usted no ha aceptado a Jesús, ven a Jesús. Amigo, amiga, entregue su vida a Jesús, porque Jesús le hace justo. Él perdona nuestros pecados y resplandece en nuestros corazones. Le invito en este momento, haga esta oración. Le invito con todo mi corazón. Querido Señor Jesucristo, necesito que la luz de tu presencia resplandezca en mi vida, en mi corazón, en mis pensamientos, en todo lo que soy. Señor, ya no quiero ser igual. Perdona mis pecados. Me arrepiento de todas mis maldades. Hoy te recibo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador, querido Señor Jesucristo. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo parta de esta tierra a la eternidad, iré contigo, donde la luz que un día fue del nuevo amanecer, llegará a su cúspide, esa luz resplandeciente que es tu presencia. Iré contigo. Señor, yo renuncio a todos los pecados, renuncio al mundo, renuncio a todas mis maldades. Sella mi corazón con el sello del Espíritu Santo. Provéame el verdadero nuevo nacimiento, Señor. Muchas gracias, Señor. Te amo, te necesito. Amén. La palabra del Señor dice que en los cielos hay fiesta, así como lo oye, por un pecador que se arrepiente. Y no digamos por muchos pecadores que se arrepienten. Dios hace fiesta en los cielos porque Él conoce el valor de un alma. Él valora mucho un alma. Él nos valora. Dios le bendiga. Siga adelante, busque la presencia de Dios. Si usted vive aquí en Rabinal Baja Verapaz, le invitamos a Iglesia Restauración Luz a las Naciones. Los días de culto son domingos 7 de la mañana a 9 y 5 de la tarde a 7 de la noche. Le esperamos. Si está en otro pueblo, en otro país, pues busque una iglesia donde prediquen a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pues ahí le van a instruir y va a ir creciendo en el Señor, y la luz de la aurora del día que hoy le amaneció va a ir en aumento y aumento. Amén. Oremos, amados hermanos. Querido Padre que estás en los cielos, te pedimos ahora, Padre, que fortalezcas la vida de nuestros hermanos. Señor, aquellos que están pasando tribulación, aquellos que están pasando escasez económica, aquellos, Señor, que su negocio le va mal, aquellos, Padre, que están pasando pruebas o dificultades de alguna clase. Querido Padre,
Atráelos junto a ti. Atráelos, Señor, a tu santuario. Hazles una invitación especial. Invita sus corazones. Resplandece dentro de ellos, Señor. Como humanos muchas veces nos debilitamos cuando miramos a nuestro contorno que todo está negativo. Pero tú eres la luz del nuevo amanecer, que vaya creciendo, Señor, en cada uno. Esa luz, Padre, no permita que nos conformemos con ver rayar el alba, sino que nosotros sigamos exponiéndonos a tu gloria, a tu presencia, para que nuestra luz interior, que eres tú, a través del Espíritu Santo, vaya aumentando cada día más y más. Padre, aquellos que están pasando pruebas, aquellos que han dicho esto y se han amargado, que por gusto yo limpio mis manos, como dijo el salmista, yo he limpiado mi conciencia, he caminado rectamente delante de Dios, y ¿por qué esto a mí me pasa? Señor, te pedimos que los ayudes a pedirte perdón por esas quejas, por esa, podemos pensar hasta como una rebeldía, como le pasó al salmista. Te pedimos, Padre, misericordia, que ahora, Señor, los invites a tu presencia, al lugar santísimo, cada día, Señor, que puedan experimentar tu presencia, tu gloria, y sea real tu palabra de Isaías 61:2. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Padre, que tengan nuevas experiencias en ti cada día, que puedan contar sus testimonios de lo que tú haces, porque tú haces maravillas. Tú, Señor, nos fortaleces. Tú estás con cada uno. Tú estás con cada uno de mis hermanos. Estás con todos, Padre, aquellos que invocan tu nombre, aquellos que están debilitados, Padre. Tú estás ahí con ellos, extendiendo tu mano para decirle: levántate y resplandece. Fortalécele, Señor, vigoriza su fe en ti, Padre. Resplandece cada día, Señor, más y más en sus vidas, porque aunque estemos en medio de este mundo lleno de tinieblas, de diferentes situaciones adversas, pero tu luz está en nosotros y te creemos con todo nuestro corazón que no nos has dejado ni lo harás. Muchas gracias, Señor, porque tú sorprendes a tus hijos, Padre, con buenas cosas, y las mejores, lo mejor es tu gloria, es tu presencia, es tu bendición, tu compañía, y que tú cambies la atmósfera de cada uno. Transforma la atmósfera interior de cada uno. Transforma, Señor, esa tristeza, ese desaliento. Transfórmalo en gozo. Transfórmalo, Señor, con tu gloria, con tu presencia. Abraza, Señor, a cada uno ahora. Sana al enfermo. La respuesta está a la puerta. Tú haces nuevas todas las cosas. Tú vas a sanar al enfermo, porque tú eres bueno, Señor. Muchas gracias, papá. Bendito seas, Dios, que esa luz del alba que ha nacido, Señor, sobre cada uno, Padre. Cada día, Señor, nosotros queremos crecer y crecer hasta llegar a la meta diseñada por ti. Amén. Amén. Dios nos siga bendiciendo, queridos hermanos, amados amigos, y hasta pronto. Amén. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, y todo saldrá bien.
prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate.